La Chambrana. Dirige Judith Cartagena. Muy bien, amigos, bienvenidos. Estamos muy contentos. Hoy es jueves 11 de febrero del 2021. Estamos felices de poder tomar nuestro habitual horario de la emisión central de la Chambrana. Hemos estado haciendo algunas alianzas, hemos estado haciendo algunas ediciones muy especiales, porque este año la Chambrana va a estar dedicada a temas muy especiales. Temas que, de acuerdo a la enseñanza que nos trajo el año 2020, y a esta reinvención de la que no nos hemos escapado, pues hemos aprendido y nos dimos cuenta que nuestra audiencia ama determinados temas. Y la audiencia la dueña de la Chambrana. Nosotros la realizamos, pero son ustedes los dueños de este espacio. Ya casi 20 años al servicio de nuestra comunidad, desde luego que ustedes tienen la palabra. Eso lo tenemos muy claro. Así que le damos gracias al Todopoderoso por permitirnos estar aquí. Y quiero iniciar, de verdad, con algo muy importante. Nosotros seguimos en una guerra en la que tenemos que ganar con actos concretos de amor por la vida. Y esos actos concretos de amor se manifiestan en el autocuidado. Si yo me cuido, lo estoy cuidando a usted, estoy cuidando a mi gente, estoy cuidando mi entorno y estamos uniendo fuerzas para ganar esta batalla. Ya estamos muy cerquita. Tenemos que seguir adelante. Sí, se han ido muchos, pero son más los que están ganando la batalla. Y son más los que necesitan de nosotros, porque aquellos que se fueron han dejado situaciones dolorosas. Y hay muchas personas que requieren acompañamiento, que quieren que usted y yo estemos pendientes. Les demos un mensaje, les demos un abrazo virtual y los cuidemos. Así que tengo mi mano tapado. No, no me lo voy a poner. Pero si voy a la calle, lo debo usar. No olviden, esto es su cuerpo. Ni tapabocas, ni cuidarnos, ni estarnos desinfectando, ni mantener la limpieza en la casa. Así que desde la dirección de la Chambrana, les recordamos que este es un compromiso de todos que vencemos con la mejor herramienta de todos, el amor. Y hoy tenemos invitados especiales. Hay un tema que culturalmente hemos abordado con todo el temor y el miedo del mundo. Porque nos enseñaron a tener miedo a un proceso que hace parte de la vida. Y el invitado que tenemos hoy es una persona que se ha dedicado a trabajar este tema, porque ha entendido que es parte de la vida. Él es Camilo Ruz. Camilo, le voy a dar la entrada a nuestra sala. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros hoy. Ya hace un ratito estamos siguiéndolo en redes y tengo que confesar que soy una beneficiada de ese tema porque poco a poco uno vence realmente esos paradigmas que han sido generados en torno a este tema que como es la muerte. Camilo, usted se ha especializado en este tema, en ayudar a quitar esos patrones que están creados en el inconsciente, en el subconsciente y que nos han generado tanto temor hacia la muerte. Camilo, bienvenido, qué bueno que esté con nosotros. Judith, mil gracias y es un honor estar aquí contigo, con tu comunidad en la primera del año, qué honor y bueno, qué dicha estar acá compartiendo esto que es tan tabú, ¿no? Esto que nos llena de incomodidad, de miedo, pero que al mismo tiempo es algo tan natural y es algo por lo cual vamos a pasar todos y todos los que nos rodean. Entonces, para mí es un honor estar acá contigo. Muchas gracias. Bueno, Camilo, ¿dónde se encuentra en ese momento? En este momento yo estoy acá en Colombia Ah, y bendito. sí, 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 en los alrededores de Bogotá. Acá vivo, acá nací. Pero usted se ha desempeñado en otras ciudades en toda esta actividad a la que se ha dedicado. Sí, 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 digamos que la mayoría del tiempo y pre-pandemia estuve viajando casi, pues ya muchos años en realidad. Estuve mucho tiempo en Ciudad de México y por todo México, estuve en Estados Unidos, estuve en varios lugares de Latinoamérica, pues digamos que intentando llevar un poco
de mi compartir a todos estos lugares de manera presencial, que a la final es tan hermoso hacerlo así en el cara a cara. Bueno, Camilo, a mí me asalta una inquietud. Siendo este tema tan tabú, como lo dice usted, siendo este tema un tema que nos genera tanto miedo, mire, genera tanto miedo que en la cultura de muchas personas no está el tener un plan exequial, porque dice, Mm, si lo compro, estoy llamando a la muerte. Realmente es un proceso que, y es parte como de la organización. Pero ¿en qué momento Camilo, además porque es un hombre muy joven, en qué momento Camilo se encuentra con esta realidad y dice, tengo que trabajar en ello? O sea, porque todos nos claro. encontramos en el camino con esa puerta que nos dice, hey, yo soy tu puerta, ven por acá. Claro, claro, claro. Y es que, digamos que la raíz de ese problema es que nos imaginamos que la muerte es algo que va a pasar después de muchos años de vida, es algo que está por allá al final del camino. Digamos que en todo este trabajo de desarrollo humano, de desarrollo personal, uno se va dando cuenta que la muerte no es algo por allá al final del camino, que no está al final, que está al lado. La muerte en sus diferentes manifestaciones siempre está al lado y es la única seguridad que tenemos, que nuestro cuerpo físico va a morir. Y Judith, pues yo, durante muchos años yo aprendí, como decimos acá en Colombia, a las patadas, ¿no? Dicen que uno puede aprender o por sufrimiento o por discernimiento, y pues yo aprendí por sufrimiento durante mucho tiempo, pero digamos que fue lo necesario para darme cuenta que, bueno, claro, uno puede aprender. Si vives las experiencias difíciles de tu vida con conciencia, aprendes muchísimo, pero también puedes aprender por discernimiento. Entonces yo dije, no voy a esperar a que la vida me golpee con un duelo. Sobre todo acá en pandemia empezó esta conciencia, ¿no? Muchas personas cercanas viviendo duelos inesperados, que justamente ese es el tema que hablamos con Jaime, con el gran Jaime Patiño que tú ya has entrevistado aquí. Eh, a muchos La nos audiencia golpea. de la Zambrana lo reclama mucho. Ay, pues hay que volver a tenerlo. Jaime es increíble. Y obviamente está en el Congreso de Cierre de Ciclos, que es donde tratamos estos temas. Eh, entonces yo dije, hay que aprender por discernimiento. Sí, no es necesario sufrir para lograr un aprendizaje y por eso me puse a reunir a todas estas personas que ya por experiencia, por trabajo personal, por también estudios, pues ya saben mucho al respecto de este tema. A lo que usted le llama, a eso le llamo yo aprender a golpe de caja, a la brava, a las A la patadas a brava. la brava. Sí, sí, Entonces, sí, en las patadas. realmente es muy bonito. Bueno, ¿cómo nace? Hablemos un poquito de la génesis de este congreso, porque es un congreso que reúne cerca de 30 conferencistas y cada uno Ujú. aborda un tema distinto, pero todos en una misma línea de trabajo. Sí, 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 por supuesto. Lo dijiste perfecto, son casi 30 expertos internacionales que lo que nos hila a todos es que hay algo que dedicamos nuestra vida en algún momento a descubrir y a tener claridad y a abordar con paz el tema de la muerte, el tema de los cierres de ciclo. ¿Sí? Y la muerte no vista solo como la muerte física, puede ser la muerte de una relación. Sí, el cierre de ciclo de una relación, puede ser la muerte de la identidad personal y profesional, que la pandemia empujó muchísimas de estas. Entonces, hay diferentes manifestaciones de la muerte. Lo que hicimos fue reunir a casi 30 expertos eh, para que compartan de manera gratuita, abierta lo que saben y todos, te doy fe, comparten de corazón. Eh, y bueno, esto nació de una manera, por un lado, muy lógica, por el otro lado, casi mística. ¿No? Por el lado lógico, digamos que tiene que ver simplemente con percibir una carencia, ¿sí? Percibir un vacío en la sociedad tan elevado, tan grande. Es como cuando tenemos algo que hablar con un familiar y estamos en la misma habitación con el familiar y como que nadie sabe cómo empezar la conversación, porque hay una incomodidad muy profunda ahí, ¿no? Lo que llaman el elefante en la habitación. Pues hay un elefante y hay miles de elefantes en las habitaciones de los seres humanos porque la muerte se volvió un tabú a pesar de que es lo único que nos une a todos los seres vivos. Entonces, no tiene ningún sentido
no pasa la menor prueba de lógica o de congruencia, pero aún así es. Entonces lo que quisimos hacer fue poner sobre la mesa todas las perspectivas posibles de los que ya han estudiado, de los que ya han estado años y años estudiando este tema, para que comencemos nosotros a acostumbrarnos a hablar sobre el tema. Ese es el primer paso. Digamos que estamos en un nivel tan básico y tan carente sobre el tema de la muerte, que lo primero es simplemente escuchar perspectivas. Para eso es este congreso. Después haremos congresos mucho más específicos. Perdón, No te preocupes. compartiéndole a la audiencia los enlaces. Perfecto. Bueno, ese es el lado lógico, Judy. Digamos que es absolutamente congruente y la mayoría estamos de acuerdo en que es congruente que hablemos más sobre la muerte para que evitemos tanto sufrimiento, no dolor, sino sufrimiento que nos trae la muerte simplemente por una falta de claridad, por un desconocimiento. Por el otro lado, esto nació de un sueño, pero de un sueño literal, o sea, estaba dormido. Ah, No. Por eso te decía que tiene que ver místico. con lo místico. Entonces fue uno de estos sueños de los cuales uno se levanta como un poco inquieto, intenso. Yo no me acordaba ni siquiera del sueño, pero sentí unas ganas enormes de escribir algo. Sí, de escribir. Como que sentía este deseo intenso de escribir. Y yo soy una persona bastante lógica y analítica, ¿sí? Yo me entrené como ingeniero, entonces, y toda la vida he sido bastante analítico. Entonces, Los para mí ingenieros tener... son muy analíticos y muy calculadores, saben proyectar muy bien. Exacto. Entonces, cuando tú mezclas un poquito de ingeniería con creatividad, salen cosas maravillosas. Entonces, yo en ese momento, para mí no era un impulso normal, ¿sí? Mi impulso normal es levantarme y hacer de manera estructurada lo que yo hago por las mañanas. Para mí, el sentir ese deseo tan intenso de escribir era bastante raro e incluso lo cuestioné. ¿Yo para qué voy a escribir si ni siquiera sé qué voy a escribir? Bueno, confié en mí, me senté enfrente del computador, empecé a escribir y Judith, en ese momento, yo no te miento, yo casi no me acuerdo de ese proceso de escritura. Y al final el resultado, pues obviamente sí lo leo y es una carta. Es Oh. una carta que la muerte me escribe. Entonces yo ahí dije, ahora sí, me enloquecí. Esto, Pregunta, Camilo, pregunta. sí, En ese momento, a mí me gusta mucho ante este tipo de experiencias contar esas sensaciones, esas emociones que humanamente tienen o que usted tuvo en ese momento. Cuéntenos esa experiencia. ¿Por qué se lo pregunto? Porque estamos hablando de un tema que a muchos de nosotros nos genera miedo. Yo claro. Mi experiencia con esta situación fue que un tema de salud me hizo perder el miedo y aún así uno cree que lo pierde, pero no lo ha perdido del todo. Entonces, ¿cuál fue la sensación? ¿Qué sintió Camilo en ese momento cuando termina de escribir? Casi que está en un estado le están dictando un mensaje, lo está viendo, es como yo lo veo, lo está escribiendo Sí. y cuando termina lo lee y resulta que es una carta que le están mandando y es un mensaje para usted. Caracoles, eso Claro. debe generar unas emociones muy especiales. Cuénteme cómo fue ese momento para usted. Y qué pena que Claro, le claro. interrumpa, pero es que me parece fundamental e importante para la Ujú. audiencia. No, así son las mejores conversaciones. Entonces, claro, durante la escritura de la carta, que muchos podrán estar pensando, no, eso fue su subconsciente. Otros dicen, no, eso fue de verdad la muerte, la esencia de la muerte que se la dictó. No tenemos ni idea y yo nunca voy a saber y probablemente nadie va a saberlo. El hecho es que esa carta está ahí, ¿no? Y existe. Entonces, partiendo de eso, yo durante el proceso lo que me acuerdo es muy poco. O sea, hubo un momento en que casi me salgo de ese trance de escritura por simplemente cuestionar como, no tengo ni idea qué he escrito, tengo que revisar que esté bien escrito, pero como que no. Ajá. Entonces dije, al final voy a revisar todo. Entonces imagínate tú cuando leo la carta y lo primero que dice es, yo soy la muerte. Claro, se pasa como
un corrientazo así de esos que lo mueven a uno todo el cuerpo. Y yo, ¿cómo así que yo soy la muerte? O sea, yo ahí llegué hasta a pensar, ok, esta es mi Yo carta donde me escribí, dicen pero que me yo voy no a morir. soy. Exacto. Sí, digamos que yo ya estaba medio consciente de que esto no lo había escrito yo, sí, algo me decía eso. Pero cuando dice yo soy la muerte, eso me pareció sumamente extraño. Pero fíjate lo hermoso, Judith, que cuando uno recibe una muerte una carta de la muerte, lo primero que se imagina y en el imaginario colectivo y con todo este miedo y tabú que tenemos con respecto a la muerte es que va a ser una carta fea, horrorosa, miedosa, intensa. Y fíjate que fue una carta, y así es el título de la carta, una carta de tregua. Entonces fue una Wow. carta sumamente amorosa. Y cuando yo la estaba leyendo, estaba llorando, pero no llorando de lagrimita en el ojo. No sé si te ha pasado que has llorado, pero parece un río. Como que no era un llorar desconsolado, era simplemente un flujo de lágrimas muy hermoso. eh, que, Es- que nacía de mi es- sorpresa de ver que la muerte es- estaba hablándome de una manera tan tierna, ¿no? No sé si te perdí un momentico ahí, Judith. yo creo que nos perdimos un instante, parece que hubo ahí como un impasse con la red y le pedimos excusas a la audiencia, pero de esto no estamos exentos y aquí continuamos. Estabas hablándome del llanto y yo te estaba diciendo que a eso le llamo yo el llanto de la entraña del alma. Ahí un pequeño Mm, lapsus de 2 segundos y ya. Entonces retomemos allí para... sí. Sí, simplemente me encanta ese nombre que le das, el llanto de la entraña del alma, porque así, justo así lo sentí, como un llanto muy profundo, pero no era un llanto incómodo, eso fue lo bonito, fue un llanto más como de asombro, no sé ni cómo describirlo, pero era, digamos que el llanto tenía raíz en ver que la muerte estaba hablando de una manera tan tierna. Entonces, fíjate que yo creo que mi animal interno, el que quiere sobrevivir, como este cavernícola que todos nos cargamos por evolución, por un momento dijo, yo llevo tanto tiempo corriendo de la muerte, escapando de la muerte, controlando supuestamente la muerte. Y de un momento a otro veo que mi enemigo ya no es un enemigo. Entonces, uff, como que hay una paz interior, como que puedo descansar. Y yo ahí dije, Como que hay esta paz libertad. interior, exacto, esta paz interior que yo estoy sintiendo, esta ligereza que yo estoy sintiendo, no es algo exclusivo mío, es algo que todos podemos sentir. Y digamos que ese fue el empujón final para decidir y hacer el Congreso. Sí, esto es parte de esto. Camilo, ¿usted me permite compartir en ese momento con nuestra audiencia ese video promocional en el que usted nos cuenta para que entremos a hablar del Congreso? Yo Claro. quise, bueno, a puntualizar pues de algunos temas ya. Yo quise abordar que nos contara a calzón quitado esa experiencia que usted Ujú. vive ante esa situación porque quise entender también un poco esa parte emocional interna de Camilo y que lo entienda la audiencia o que lo sepa la audiencia, porque también es una manera de ir tejiendo como ese camino que nos permita empezar la ruta del entendimiento de la muerte como parte de la vida y, Ujú. y- y quitarle ese temor porque el temor nos priva de muchísimas cosas. Sí, Incluso hay personas que se dedican tanto a tenerle temor a la muerte que dejan de vibrar la vida. exacto, Y eso exacto. sí lo digo por experiencia personal. Entonces, eso hay que o sea, evadirlo no, eso hay que simplemente liberarse de esa situación. Y siento que esa experiencia, como usted lo está diciendo, Camilo, ha sido para usted muy liberadora, pero en su persona ha sido liberadora para las otras personas que a través de todos estos contenidos están recibiendo. Entonces, me parece que a eso yo le llamo alimento, a través Mm, del ejercicio de comunicar. Para mí eso es alimentar. Y es ujú. la razón por la cual estamos hoy aquí con Camilo. Entonces, yo lo voy a invitar a que veamos este clip un momentico, pero no me asuste que usted quede ahí. La muerte. Me parece una locura que la mayoría no sepamos cómo abordar la muerte, sobre todo porque todos vamos para allá.
Y por eso si tú has vivido, por ejemplo, la muerte de un papá, o de una mamá, o de un hijo, o de un amigo, o de un abuelito, mi corazón está contigo, porque es muy normal que no recibamos casi educación ni claridad sobre cómo abordar estas situaciones, y esto termina generando muchísimo más sufrimiento del necesario. Y esto no tiene ningún sentido, y por eso nos juntamos más de 20 de los mejores expertos en el tema de muerte y de cierre de ciclos para crear el congreso virtual y gratuito más grande que existe para vivir con paz y con claridad cualquier tipo de duelo. Tienes unos días más para inscribirte gratis. Pueden inscribir gratis. Sí, Camilo. sí, sí. Sí, absolutamente. Digamos que es parte de este compartir. Dijimos, esto lo tiene que saber el mundo y punto. Entonces es durante los días del Congreso, que son del 21 al 24 de febrero, es absolutamente gratuito y pueden inscribirse ya. Sí, entonces ya están pendientes de los emails que les enviamos y les decimos, el primer día están estas 7 conferencias, el segundo día estas otras 7 y así. Y van entrando a una plataforma y las ven. Así es como, ya que está tan de moda el Netflix, es como el Netflix del duelo y del cierre de ciclos. Bueno, ¿cuál es ese enlace a través del cual las personas se pueden inscribir? Yo se los voy a compartir en pantalla, usted démelo por favor. Sí, 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 Y es www, sí, www. cierredeciclos.com/. Cierre. A ver, lo estoy escribiendo acá, me van a perdonar los oyentes, aquí la vida es al natural, cierredeciclos.com. .com/congreso. Así de Congreso. sencillo. Bueno, aquí se los voy a poner en pantalla. Cierre de ciclos, ok. Se los voy a poner en pantalla en este momento para que la audiencia pueda tener la opción de inscribirse, de ingresar de una vez mientras nos van aquí escuchando con Camilo. Entonces, ahí ya lo tienen en pantalla. Camilo, si me quedó mal escrito, lo corrijo. No, ahí está perfecto, Ok. cierredeciclos.com/congreso. Bueno, entonces ahí se pueden inscribir gratis. ¿Hay cupo limitado? No, inscríbanse, mándenselo a todo el mundo. La idea es que queremos hacer esto lo más abierto y masivo posible, justamente para que el beneficio sea igual. Y por eso, apenas ustedes entran a esa página, ven un botón gigante que dice Regístrate gratis. Si quieren compartirla con sus seres queridos, les mandan ese link, cierreciclos.com/congreso, y ahí se pueden registrar. Ahí crean un nombre, un usuario, que es su email, y una contraseña. Porque con ese usuario y contraseña después ustedes entran a la plataforma a ver las sesiones, así de sencillo. Bueno, Camilo, la idea y el objetivo del Congreso es iniciar un proceso de normalización, ¿cierto? Y de educar sobre la muerte. ¿Quiénes van a estar? Hablemos de esas personas. Bueno, pues mira, van a haber perspectivas, porque de nuevo, la idea es traer perspectivas sobre la mesa. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue tratar de buscar la mayor cantidad de diversidad de perspectivas. No es para decir, esta es la verdad sobre la muerte y punto. Entonces hay perspectivas de la ciencia, hay perspectivas de la psicología, hay perspectivas de la tanatología, que es la disciplina que acompaña el duelo. Hay perspectivas espirituales, hay diferentes perspectivas espirituales, hay perspectivas incluso artísticas, de representación artística, porque es parte de nuestra relación con la muerte. Hay perspectivas históricas, simplemente de recuento histórico. Entonces hay de todo. Por darte unos ejemplos, el doctor Santiago Rojas está acá. Él es doctor, pero entonces además tiene una perspectiva también muy espiritual, muy elevada, entonces su conferencia es fascinante. Está obviamente Jaime Patiño, que él se dedica al acompañamiento del duelo, tanto de alguien que está en su proceso de transición como alguien que acaba de perder un ser querido, las familias. Tenemos también estas personalidades influyentes como actrices y actores que
de alguna forma se han acercado de manera muy tangible a la muerte o a alguna manifestación de la muerte. Está, por ejemplo, Aileen Derbez, que ella pues es una actriz, pero ella habla específicamente sobre el cierre de ciclos en el tema de relaciones. Sí, tenemos a Santiago Rodríguez, que también es actor colombiano, presentador colombiano, periodista, presentador de Colombia Tiene Talento. Entonces, él tuvo una enfermedad que lo llevó al borde de la muerte, entonces habla de su cercanía ahí con la muerte. Eh, Tenemos también una perspectiva sobre el cierre de ciclos de relaciones maravilloso. Ella se llama Nilda Chiaraviglio y es psicoterapeuta y se enfoca en diferentes disciplinas relacionadas a la pareja y a la sexualidad. Increíble su sesión. Está Mabel Katz, que no sé si la conoces, digamos que ella trae a la mesa una de las perspectivas espirituales que se llama Ho'oponopono, que es una disciplina, un estilo de vida y un estilo de meditación nacido ancestralmente en Hawái. Está mi querida Patti Bueno, que ella es tanatóloga, que nos habla de cómo vivir un buen morir. Y bueno, en fin, es que hay demasiadas perspectivas, son casi 30. Está, por ejemplo, también la doctora Elsa Lucía Arango, que tiene un libro maravilloso que se llama Experiencias con el cielo. Entonces, la sesión de ella se llama ¿Existe vida después de la muerte? Que claro, es un cuestionamiento que la mayoría nos hemos hecho en nuestra vida y lo analizamos de manera muy tangible. Eh, y bueno, representaciones artísticas hay varias muy hermosas también. Hay un chico que creó un proyecto que se llama Proyecto Iris, en honor a su madre que fallece, que se llama Iris, y él canta. Digamos que a raíz de esa muerte él empezó a cantar, entonces su sesión se llama Canalizando el dolor en canciones y obviamente durante la sesión hay canto. Referente a la música también hay una sesión de Osiris Heyerdahl, que es un músico, compositor, multiinstrumentalista mexicano y habla de la música ceremonial para el duelo. Entonces usa unos instrumentos ancestrales hermosos y va a hacer una sesión de musicoterapia para las personas que estén viviendo un duelo. Mejor dicho, yo viendo la cantidad de temas que hay, yo digo, wow, qué hermoso. Y hay más, o sea, hay mucho más en el mundo. Obviamente por cuestiones logísticas no podemos meter todo. Ya son 4 días completos en el Congreso. Entonces, pues bueno, mi ideal es que haya muchos más congresos también. Bueno, Camilo, yo creería que la audiencia debe estar con ganas de preguntar, y de hecho voy a revisar el chat de la transmisión, porque es que además me embelezo aquí escuchando y me emociona mucho, porque yo pienso que culturalmente nos han cargado muchos tabúes, muchos paradigmas. Yo creo, y yo les llamo muchas cadenas, muchos grilletes que impiden el paso libertario que el alma humana busca. Y en eso pues hay muchos temas, muchos temas. Yo no diría malintencionados, más bien mal interpretados y mal enrutados, porque somos más espirituales que físicas, y entonces estamos en un mundo que nos obliga a ser más físicos que espirituales. Y es un sistema que cada vez nos pone más grilletes, y yo no sé si eso sea muy brusco decirlo de esa manera, pero para mí son esos. O sea, yo siempre lo relaciono con la película de Matrix. Y siempre lo visualizo de esa manera. Entonces es como que tenemos que tenerlos aquí conectados, porque si ellos descubren que están conectados, o sea, no pueden descubrir que están conectados, tienen que estar ahí conectados, pero quien descubre que está conectado y que se puede desconectar, pues abraza la libertad. Entonces yo siento que esta propuesta del Congreso a usted lo va a meter en una cantidad de compromisos mucho más grandes, no solamente a usted, Camilo, sino a todos los conferencistas que estarán con usted allí. Y seguramente la audiencia va a querer pedir más, porque se va a crear como una revolución de que ya no me da miedo tocar el tema, ya no me da miedo preguntar. ¿Está preparado para esa parte?
Bueno, yo creo que ni siquiera he tenido tiempo de pensar en eso. No te imaginas la cantidad de trabajo que significa organizar este congreso. Estamos organizándolo hace más de 6 meses, casi que con una dedicación total a esto y desde coordinar las agendas de estos expertos internacionales, procurarlos, buscarlos que acepten participar en el congreso, explicar el congreso, porque esto no es como, oye, vamos a dar un curso. No, esto es algo nuevo, esto es algo diferente, es algo trascendental además. Entonces, ni siquiera me he puesto a pensar qué es lo que viene después. Digamos que parte de este trabajo de desarrollo humano, de trabajo de desarrollo personal es cuando hay algo que me permite estar en flujo, que me permite estar en el momento presente, lo aprovecho mucho. ¿Sí? Claro, a veces no significa que uno no pueda planear a futuro, ¿sí? Yo ya estoy pensando en siguientes congresos y demás, pero por ahora yo voy recibiendo lo que está en el presente y lo voy tratando, sobre todo porque hay una carga muy grande de actividades. Camilo, yo creo que yo estoy ya conectada, definitivamente ahí me van a tener como asistente al Excelente. Congreso, porque de verdad que creo que tenemos muchas actividades y muchas tareas por hacer. Quiero saludar a algunos, bueno, yo quiero saludarlos a todos. Quiero saludar a todas las personas que están en este momento conectadas, a los que están participando a través de nuestro chat en vivo y a los que no se atreven a hacerlo, no importa, dejen las inquietudes. Camilo, ahora volvió usted un poco así como yo digo, de refilón, el tema de a lo que nos ha traído la pandemia. Yo pienso que la pandemia nos ha permitido, más que reinventarnos, redescubrirnos. Ujú, Y en ese redescubrimiento hemos afianzado caminos, hemos retomado caminos, hemos confrontado con nosotros mismos, hemos confrontado incluso nuestras decisiones y hemos confrontado una cosa muy especial, es el valor de la vida. A mi modo de ver, a mi modo de ver, y puede ser que mi entorno sea muy corto, pero a mi modo de ver, seguimos subvalorando, voy a decir algo que va a sonar mal dicho, pero yo siento que no lo estoy diciendo mal. Subvaloramos el valor de la vida y ujú, sobreponemos el valor de la tenencia. ujú. ¿Cómo podemos? Porque Camilo, usted no solamente está enfrente de este congreso del cierre de ciclos, que ahora le voy a tocar otro tema, que es ese tema de los puntos finales, que es el error ortográfico que tenemos por excelencia la raza humana. Entonces, esta pandemia, Camilo, nos ha traído es decir, nos puso un espejo así y nos dijo, mire, esta es su verdad, raza humana, esta es su realidad. Y los animales nos están enseñando la sabiduría que nosotros nos mofamos tener. Entonces, eh, desde estos escenarios, ¿cómo contribuir un poco más a este tipo de procesos teniendo ese palmarés que tiene usted y teniendo ese cúmulo de conexiones como las que nos va a poner a disposición en el Congreso de Ciclos? Pues mira, el problema tiene su raíz en la desconexión. Digamos que estamos hoy en día a un grado muy alto de desconexión con nuestra propia naturaleza. Deja tú la naturaleza exterior, que no es exterior, somos parte de ella, pero la percibimos como exterior. Estamos desconectados de nuestra propia naturaleza. Y eso es la raíz, esa es la raíz de la mayoría de nuestro sufrimiento, incluido el sufrimiento que creamos con la muerte, al abordar la muerte por lo menos. Entonces, imagínate tú que toda nuestra evolución, los 200.000 años de evolución que tiene el ser humano, los comprimiéramos en solo 24 horas. ¿Sí? Los espichamos en solo 24 horas. Tu vida, mi vida y la vida de todas las personas que están vivas en este momento en el planeta Tierra no harían sino una partecita del último segundo de esas 24 horas. ¿Sí? Evolutivamente somos nada, somos el último suspiro, somos el último respiro, la última inhalación de la evolución.
Y gran parte de nuestra naturaleza sigue estando definida por esas otras 24 horas. Entonces, nosotros al ignorar esas 24 horas, no nos damos cuenta que somos parte de la naturaleza, no nos damos cuenta que somos un polvito, un pedacito pequeñito en todo el universo. Entonces creemos que somos el centro del mundo y creemos que somos súper importantes. Y claro, esto puede sonar fuerte para el ego, para este ego que todavía quiere sobrevivir. No nos damos cuenta que hay algo muy profundo dentro de nosotros, que es lo que viene de estos 200.000 años de evolución, que todavía quiere sobrevivir, que todavía le huye desesperadamente a la muerte física. Y ese huirle a la muerte física nos hace huirle a la muerte de todos los tipos, ¿sí? Y la muerte, digamos que en una visión dividida, hay vida y hay muerte, pero una visión unificada, lo único que hay es transformación. Y está literalmente presente en cada momento, ¿sí? En este momento tus células y mis células están muriendo para que nazcan nuevas células. Y la física lo dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma y todo se está transformando continuamente. Entonces, de pronto, en este último segundito, todo cambia radicalmente, todo cambia muy rápido. Desde la primera revolución industrial, todo está cambiando de manera acelerada, pero recordemos que nosotros y nuestro cuerpo y nuestra psique no puede cambiar así de rápido, porque lleva 200.000 años sobreviviendo. Entonces, al yo querer evitar todos los cambios, al yo querer evitar cualquier situación que yo perciba como adversa, estoy perdiéndome de la vida y estoy en modo de supervivencia. Entonces, mi teoría es que nuestra evolución, nuestra siguiente evolución como seres humanos, no es que nos va a salir un tercer brazo o ya no vamos a tener estos dedos porque no los usamos o lo que sea. No es una evolución física, es una evolución de conciencia en la cual nos hacemos conscientes de que hay algo dentro de nosotros que todavía quiere sobrevivir. Y además podemos no solo ser conscientes de eso, sino tratar con amor ese ser dentro de nosotros que quiere sobrevivir, porque es muy fuerte, ¿sí? Es el 95%, es nuestro subconsciente. Es algo, es una fuerza muy intensa. Entonces, cuando yo reconozco eso, le doy un lugar en mi mente, en mis emociones, en mi cuerpo, comienzo a entender y a comprender que la muerte física es la última liberación. Sí, es lo último, pero que si yo vivo en base a la muerte física, en base al temor a la muerte física durante toda mi vida, digamos que mi vida no es tan vida, es más muerte, ¿sí? Entonces pasamos de sobrevivir a vivir. Eh, Me encanta este tema que mencionabas antes de darnos un espacio para reflexionar sobre esto y para hacer conciencia sobre esto, porque si hay algo que le falta al ser humano, es un espacio. La pandemia específicamente nos dio un espacio de reflexión, ¿sí? Nos sacó de todas nuestras actividades del día a día, nos sacó del correr para madrugar, para trabajar, para volver cansado a la casa, para como esta rutina que muchas veces o para muchas personas pues gasta casi toda su energía. Entonces la pandemia dijo, vamos a tomarnos un espacio, ¿sí? Digamos que yo lo estoy viendo de manera panorámica. No estoy ignorando para nada el dolor que ha generado esta pandemia, mucha compasión con todo ese dolor. Pero si no aprovechamos este espacio, va a seguir llegando y va a seguir llegando. Ahora, ¿qué me permite ese espacio? Hacer conciencia. Y a muchos, y seguro a ti también, por lo que me decías, nos ha permitido hacer conciencia de que los sistemas en los cuales hemos estado funcionando, muchos ya son obsoletos. Todos los sistemas que colapsaron gracias a la pandemia son sistemas que simplemente no funcionan. Que viven en una realidad que asume que podemos controlar las cosas, que asume que las cosas son estables, cuando no, ahí es una constante transformación, un constante cambio. Bueno, no sé si mi respuesta confunda o... No, me parece muy, muy precisa, muy entendible. Camilo, el otro tema que quiero hablar es lo que le decía ahora de los puntos finales de ese gran error ortográfico del que sufrimos la mayoría de la raza humana, yo diría que casi todos. Pero quiero ir con unas preguntas que tenemos aquí de personas que nos están en ese momento acompañando. A María Teresa Casas, desde Cali, poeta ella,
Ella nos hace una pregunta, o mejor, te hace una pregunta, Camilo. Yo hago aquí de razonera. ¿Los cierres de ciclo respaldados o algo del Reiki, dice, son importantes? No te escuché bien la pregunta, Judith, ¿me la puedes repetir, por favor? María Teresa Casas nos pregunta, dice ciclos, muy interesante, una pregunta. ¿Los cierres de ciclo respaldados o algo del Reiki son importantes? ¿Respaldados o algo del Reiki? Bueno, no, no comprendo bien la pregunta, digamos que trato de Bueno, responderla. María Teresa, que está en audiencia nuestra, pues a ver si nos aclara un poquito la Si me pregunta. las Para puede que... aclarar, claro. Ahora, Amanecer acá, con vida, palparse la piel, es renacer con la claridad tanto en el cielo como nosotros mismos. qué hermoso. Bueno, aquí Eh, hay personas participando. Algo muy importante, la aceptación y el esperar morir y ascender pronto y sin continuo dolor físico es muy importante para sentirse pleno y ascender. Bueno, le queremos dar un abrazo muy fuerte a nuestra audiencia y bueno, sigan participando. Por ahí alguien me dijo que había un pequeño lío de sonido, ya lo mencionamos, que fue al comienzo. Y bueno, y pocos nos preparamos para asimilar el duelo. Bueno, deben confesarnos y prepararnos para eso, pero eso no pasa. Deben confesarnos y prepararnos, pero eso no pasa, dice Carlos Alberto Castañeda Arcila, que nos está también siguiendo. Te traslado el comentario, Camilo. Me encanta. Fíjate que ese deben confesarnos eh, alude a un acto de liberación, ¿sí? Cuando tú no te has confesado, digamos que acá yo no estoy hablando de una fe específica, de una religión específica, pero la energía del no estar confesado es la energía de no estar en paz con algo, ¿sí? Y cuando tú vas al confesionario y te confiesan, casi que puedes soltar. Entonces, ese ahí, Carlos, si no estoy mal. Carlos Sí, Alberto. Carlos Alberto, dio en un clavo muy específico, digamos que no es un clavo exclusivamente de una dogma o una religión, es algo que todos podemos ir haciendo, no solo al final de nuestra vida, sino durante toda nuestra vida, que es ir abordando los pendientes, soltando esas cargas, porque es como un ancla. Entonces esa ancla, como dice Carlos, no nos deja trascender, no nos deja movernos. Y esas cargas al final de la vida o en un duelo se pueden ir soltando, por ejemplo, con la escritura. ¿Sí? O tú puedes buscar, si por ejemplo Judith y yo tuvimos un conflicto en la infancia, que eso me lo cargo yo toda la vida, yo puedo buscarte para hablar al respecto, pero ojo, no es obligatorio ni necesario que tú quieras hablar conmigo. No es obligatorio ni necesario que tú nos veamos, porque muchas veces esas cargas se deben cerrar, se deben saldar con personas que ya no están en el plano físico, que ya murieron. Entonces, las cartas, los rituales, los ritos son muy importantes para poder soltar todo eso. Y una opción también, si está dentro de tu fe, pues es el confesarte. Camilo, esto del confesarnos no solamente involucra el acto religioso que hace parte de la costumbre. Hay quienes lo hacen de mejor manera con un mejor amigo, con una mejor amiga. Otros con un papel, una hoja en blanco. Se escribe y eso hace catarsis. El hablar con el amigo, el decirle a la pareja, no me gustó esto, ya es liberador. Entonces, aborda usted un tema que a mí me apasiona. Alguna vez escribí por allá una frase que me fue bastante criticada, pero que yo la defendí. Y entonces yo escribí por allá, de hecho fue muy criticada en una comunidad religiosa. Y yo escribí que el perdón es la llave que libera el alma. Alguien me la criticó y bueno, esa crítica se vino de crítica en crítica, yo la defendí. Y sigo sosteniendo eso. De pronto, tal vez no sea la mejor manera de escribirlo, pero es que cuando uno tiene una carga, o sea, cuando tú, Camilo, me has generado a mí, o mejor, hagámoslo al contrario, cuando yo, Judith, te he generado a ti, Camilo, un malestar, ese malestar que yo te genero a ti, inmediatamente por conexión, a mí me genera un desequilibrio, una desarmonía.
y me queda la conciencia de que, pues madre, la embarré, lo dije mal, pero la costumbre, o más bien muchos, hemos sido capaces de sobrevivir con eso y quedar como el mugrecito en el lente y que queda ahí, lo dejo ahí. Y, Sí. y el hecho y el acto de confesarse también es ir donde el otro y decirle, oye, qué pena, perdóname, yo dije esto mal dicho, o sea, te dije esto y te herí, perdóname por eso. Lo que pasa es que yo quería tal cosa. Por ejemplo, ese pequeño y sencillo ejercicio ya libera, o sea, es la llave que introduce y abre la puerta hacia la libertad. Entonces, se liman asperezas, que es lo que le falta a muchos amigos de la clase política. Perdón, soy ignorante en eso. Pero entonces, Camilo, en este ejercicio, y me parece maravilloso, quiero saludar a Marta Elena Hoyos, que está en sintonía. Marta, mire donde tengo a Mayra, y les quiero contar un pequeño paréntesis, Camilo. Mayra va a ser nuestra invitada especial en adelante. Esperamos pronto tenerla lista aquí en nuestro flyer de la Chambrana y nos va a acompañar permanentemente con mensajes para nuestra audiencia. Por eso está hoy conmigo acá Mayra. A Julio Sierra, que está desde Sagún, Córdoba, desde Cartagena, desde Bogotá, desde México, nos escriben desde Cali, desde diferentes ciudades, a todos los que están y los que se me escapan, a todos, de verdad les abrazamos, desde nuestra alma les abrazamos y celebramos la vida con cada uno de ustedes, porque la audiencia, ustedes son los dueños de este espacio. Camilo, es que yo me voy apasionando, ¿no? Es que el tema que usted está manejando a mí, la verdad, me conecta, me apasiona y me parece importantísimo que lo abordemos. Empezando por mí, necesitamos aprender. Los puntos finales, Camilo, los puntos finales a una relación, a una amistad, no tiene que ser una relación amorosa, de pareja, no, una relación de familia, a una amistad, una relación laboral, la pérdida de un ser querido. Y perder un ser querido no solamente es que se muera, es que se acabó la relación, es que mi amigo ya decidió irse para otra ciudad y me hace falta mi amigo, o sea, en toda la amplitud de lo que implica relación. Hablemos de esos puntos finales. Ese es un tema que me parece muy interesante. Fíjate, Judith, y me parece que somos irresponsables en eso. Bueno, vamos a ver qué tanto nos alineamos en esto, porque este es un aspecto en el cual yo lo trato de observar con toda la profundidad del caso. Para mí, entre comillas, los puntos finales no existen, por lo que te decía. No hay vida y muerte, hay transformación. Entonces no es que esa relación o esa circunstancia en la cual yo estaba se acabó y punto. ¿Por qué? Porque acá sigue, ¿sí? En la mente sigue, en la memoria sigue. Las experiencias se graban en caminos neuronales en nuestro cerebro. Y la única forma de ponerle un punto final es que te des un golpe muy fuerte en la cabeza y se te olvide literalmente. Pero no se puede o no es lo que les recomiendo. Entonces, más allá de abordarlo como ya, voy a olvidarme de esto, voy a quitar esto de mi vida, voy a arrancar esto de raíz, porque fíjate que eso tiene como una carga energética muy pesada, es como una obligación muy grande. Entonces, lo pongo en el ejemplo de los divorcios y de las parejas que se separan, que la pandemia justamente empujó muchas. Y te dicen, ya tienes que olvidarlo, pero entonces, ¿qué? ¿Me voy al médico y que me cambien esos caminos neuronales que yo sembré con él y entonces lo olvido? Es muy difícil, es una carga muy difícil. No le vuelvas a hablar, sácalo de tu vida. Todo esto no está mal, solo tiene una carga muy pesada. Entonces, ¿qué tal si abordamos este tema? En vez de ponerles puntos finales, lo transformamos. Esa relación que yo tenía con una pareja, con un ser querido, con un familiar que ya no está, ya no puede ser la misma, porque todos estamos en constante transformación. Entonces ahora esta relación se va a transformar. Y así como la pandemia hizo que transformáramos muchos sistemas y ahora nos estamos viendo no cara a cara, sino a través de la pantalla, pues
se transformó nuestra relación. Entonces yo ya, en vez de ser pareja, si hay hijos de por medio, entonces soy familiar, ¿sí? O simplemente somos conocidos. Pero no es como se acabó y tienes que arrancarlo de tu vida y entonces no puedes volver a hablar de lo de ella, porque ahí es donde viene como ese miedo tan intenso que le tenemos a, a la muerte, que en realidad es la transformación. No sé si voy por ahí a lo que te referías. Yo creo que sí, Camilo, porque y tiene que ver un poco con, por ejemplo, con el tema de las separaciones que es tan común, usted lo abordó ahorita. Ujú. Eh, Resulta que se separa una pareja, hay hijos de por medio y uno de los dos deja de entender que la separación es de pareja y no de relación de padre-hijo. Y eso ya Ujú. genera también otro tipo de conflictos. Entonces eso ya lleva también a otro tipo de duelos, yo creería que mal manejados. Y eso empieza a impactar el entorno básico de cada uno de estos jovencitos o niños o niñas. Eso genera unos cambios de comportamiento y unos cambios de la vida, unos traumatismos más bien. Y esos Ujú. traumatismos, pues, lógicamente, producen unos comportamientos diferentes a los que se quisiera tener. Entonces, sí, 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 claro, lo llevas por donde es, bueno, por donde yo ya me trabé. Yo no sé si sea por donde es o por donde no es, pero es como más o menos lo que quería pues como abordar. Porque son Ajá. temas, Camilo, que en medio de todas estas situaciones y en un espacio como el Congreso de cierre de ciclos, supongo que son abordados y que todos necesitamos. Yo soy del pensamiento de que la escuela debería enseñar menos matemáticas y más condición humana, Uf, menos, bueno, filosofía sí es muy necesaria, menos cátedras y más práctica, o sea, más entendimiento, más parte de sociología, más lo que somos nosotros. Entonces, nos quedamos sin una cantidad de aprendizajes que desde luego le está encomendado al entorno familiar, que finalmente es donde nos formamos. La escuela simplemente nos entrega unas herramientas de conocimiento, pero claro, donde nos formamos es en las familias, pero las familias no tienen esas herramientas del conocimiento. Entonces exacto, estamos con grandes vacíos. exacto. Cómo abordar desde un espacio, desde los espacios que Camilo contempla? Mire, me puse a mirar el reloj mientras le hablaba y me desconcentré porque el tiempo realmente a veces es pero, Bueno, ¿sabe? Vamos a dejar la gente antojada, Camilo. Entonces, ¿cómo abordar desde estos espacios temas de esos que también conllevan a duelos? claro, claro. Bueno, mira, este tema de la educación que mencionas se me hace que es un tema que no es de los colegios, no es del sistema educativo, no es del gobierno. Siento que ya llegó el momento de que nosotros nos responsabilicemos de nuestra educación. Siento que la humanidad, después de tantos años de evolución, tiene la oportunidad y la conciencia para comenzar y las herramientas, porque esto no estaba antes. Antes la biblioteca era una y te tocaba ir y educarte ahí. Pero hoy en día acá en nuestros celulares está todo, ¿sí? Está el mundo entero y el mundo entero también está cuando yo salgo y lo vivo. Entonces, hay un cambio específico que yo quiero que se dé con el Congreso y con cualquier experiencia educativa que yo genere, y es que se genere esta, digamos que pasemos de ser un receptor pasivo de información, que así ha sido la educación últimamente. Yo voy a una clase y simplemente recibo información, recibo información, recibo información, y algo haré con esa información, a una búsqueda proactiva de despertar de conciencia, de información también, de teoría también, de experiencia sobre todo. Entonces, siento que eso depende de nosotros. El Congreso de Cierre de Ciclos lo que está haciendo es poner como un contenedor muy claro y muy como a salvo para hablar de uno de los temas más tabú que hay en la sociedad, que es algo que nosotros podemos continuar y yo empujo a la que la gente lo siga haciendo después del Congreso, porque el Congreso son 4 días, no vamos a limitar nuestra educación sobre la muerte y el cierre de ciclos a 4 días y a que haya un Congreso. La información está ahí en el mundo, las experiencias están ahí en el mundo, simplemente
digamos que tenemos que cambiar esa mentalidad de yo voy a recibir una educación a yo estoy creando constantemente mi educación, básicamente. Bueno, Camilo, por aquí nos siguen saludando de diferentes ciudades y no es que no le esté pendiente pues de lo que da, pero Camilo, yo quisiera que en estos minutos finales que nos restan, yo siempre digo que una hora es poquito para lo que queremos, pero si nos quedáramos con ustedes se aburrirían, entonces mejor les entregamos una parte y luego vamos con la otra. Camilo, aprovechemos este espacio. Seguramente tendríamos muchas cosas porque nada más a mí me saltan muchas inquietudes para plantearle, pero tengo que dejar que la audiencia lo haga también. Entonces, a todos los que están participando, les prometo pasarle los comentarios todos a Camilo para que Camilo los comparta y si quieren a través de las redes también seguir compartiendo. Si alguien quiere contactar a Camilo, ¿cómo lo consigue en las redes sociales? Porque yo sé que aquí muchas personas que se atrevieron a usar el chat del en vivo querrán tener contacto con Camilo. Otros que no y que están viéndonos, pues también querrán hacerle algunas preguntas a Camilo, tal vez no solamente del Congreso, sino de otros temas que aquí hemos degustado con su acompañamiento. Camilo, ¿cómo lo buscan? Gracias, Judith. Bueno, incluso antes de decirles dónde, quiero decirles qué pasa en mis redes, ¿no? Yo doy un compartir abierto y gratuito constante sobre estos temas, sobre cómo abordar el duelo, sobre cómo abordar el cierre de ciclos, sobre el amor propio, sobre las relaciones, sobre el bienestar en general, sobre la gestión del tiempo, la productividad. Bueno, hay un montón, todo ese abanico de desarrollo humano. Ahí lo comparto abiertamente en mis redes. Entonces, yo digo que las redes no son buenas ni malas, son para lo que uno las use. Y yo decidí usarlas para hacer un compartir abierto y gratuito. Y lo hago principalmente desde Instagram y Facebook. Ambos son @by Camilo Rusi, BY Camilo Rusi. Rusi es con doble S y con I vocal, la del puntico. By Camilo Rusi. Bueno, entonces así lo encontramos. Reiteremos la invitación, Camilo, a toda la gente que quiera participar de este congreso que es del 21 al 24 de febrero, que es online, que es gratis para todo el mundo. ¿Cómo es la temática? O sea, ¿cómo hacer? No, la temática no, ya la sabemos. ¿Cómo es el sistema? O sea, ¿cómo va a ser la dinámica? La dinámica, gracias. La dinámica del Congreso durante estos 4 días. Yo me inscribí. ¿Cómo es la dinámica? Exacto. Entonces, durante esos 4 días yo les recomiendo que se agenden bastante tiempo porque son muchas sesiones, es mucho conocimiento. Cada sesión, cada día va a tener las sesiones durante 24 horas. Entonces, ahorita lo único que hacen es simplemente ir a cierredeciclos.com/congreso y ahí se van a inscribir gratis, ¿sí? Y van a estar pendientes porque les van a llegar correos electrónicos. Ojo, a veces se va al spam, a la carpeta de correo no deseado, a la de promociones en Gmail. Revisen porque les llega sí o sí ese email y ese email les da la bienvenida, pero después van a llegarles más emails que les dicen las sesiones de cada día, donde ustedes simplemente entran con su usuario y contraseña y le ponen play a la sesión. Así de fácil, y va a haber 7 sesiones por día. Entonces, es súper importante que se agenden porque el contenido que hay en este congreso es trascendental. Es muy diferente a lo que hay ahí afuera, en otros medios, porque lo hicimos de manera específica pensando en personas que en promedio viven, como todos, 15 a 20 duelos en su vida, personas que obviamente van a enfrentar su propia muerte en algún momento y personas que simplemente quieren tener un poquito más de educación y claridad para poder abordar todas estas situaciones con mucha más paz. Bueno, entonces si en este momento yo ingreso, ¿ya tengo disponible la programación? No, esa te llega por correo electrónico la siguiente semana. Ah, bueno, perfecto. Entonces, les vamos a seguir invitando a todos los seguidores de La Chambrana y de nuestras redes para que participen de este congreso. Para La Chambrana es muy importante este año, gracias a todo lo que aprendimos el año anterior y lo que diariamente seguimos aprendiendo,
que nuestros contenidos contribuyan al crecimiento del ser y contribuyan a la toma de conciencia, a ese despertar de conciencia que tanto necesitamos. Y esto no es más que el resultado de que queremos comprometernos más con la vida, que queremos que estas herramientas estén al servicio de la vida, de eso que nosotros tenemos, que nos habita, que nos llena, que nos reclama, que nos pide a gritos que atendamos y que le demos tiempo y que le invirtamos. Entonces, para nosotros aquí en La Chambrana, esa es la gran enseñanza del año anterior. Por eso este año hemos iniciado con este tipo de contenido y vamos a estar los martes y los jueves de 10 a 11 de la mañana, estaremos aquí con un invitado para ustedes. Los miércoles en las horas de la tarde-noche estaremos con todos los temas que tienen que ver con poesía, literatura, autores, y estaremos allí. Entonces, esperamos que nos sigan. Camilo, de verdad, muchas gracias. ¿Va a volver a La Chambrana? Bueno, espero la invitación de corazón. Yo estoy súper dispuesto. Bueno, en La Chambrana hay una baranda que nos hizo Adriano Lesmes, que nos está siguiendo también en redes desde la ciudad de Armenia, Quindío. Y Adriano siempre se encarga de que esa baranda esté bien pegada, porque de esa baranda se pegan los buenos invitados y aquí todos los invitados son muy buenos. Entonces esperamos que ahí también quede pegado Camilo Rusi y que en una próxima oportunidad vuelva y venga para que nos siga contando del Congreso. Compártanos toda la información del Congreso, que aquí estaremos gustosos de compartirla con nuestra audiencia. Camilo, muchas gracias. Mil gracias, Judith. Me encanta esto último que acabas de decir, que están comprometidos con la vida, a pesar de que el Congreso es sobre la muerte, es para tener una vida mucho más plena. Entonces, muchas gracias por la invitación y un honor haber estado aquí. Bueno, Camilo, muchas gracias. Antes, mientras nos vamos despidiendo de Camilo, yo les voy a recordar este mensaje que Camilo nos compartió. La muerte. Me parece una locura que la mayoría no sepamos cómo abordar la muerte. La muerte. Me parece una locura que la mayoría no sepamos cómo abordar la muerte, sobre todo. La muerte. Me parece una locura que la mayoría no sepamos cómo abordar la muerte, sobre todo porque todos vamos para allá. Y por eso, si tú has vivido, por ejemplo, la muerte de un papá, la muerte. Me parece una locura que la mayoría no sepamos cómo abordar la muerte, sobre todo porque todos vamos para allá. Y por eso, si tú has vivido, por ejemplo, la muerte de un papá, o de una mamá, o de un hijo, o de un amigo, o de un abuelito, mi corazón está contigo, porque es muy normal que no recibamos casi educación ni claridad sobre cómo abordar estas situaciones, y esto termina generando muchísimo más sufrimiento del necesario. Y esto no tiene ningún sentido, y por eso nos juntamos más de 20 de los mejores expertos en el tema de muerte y de cierre de ciclos para crear el congreso virtual y gratuito más grande que existe para vivir con paz y con claridad cualquier tipo de duelo. Tienes unos días más para inscribirte gratis. Bueno, tenemos ahí una pequeña dificultad, no sé si es nuestra red o qué, pero les pedimos excusas por ello y quería darlos con el video de promoción, pero lo vamos a estar pasando a través de nuestras redes. Camilo, un abrazo, buen día y éxitos con ese congreso donde esperamos estar en primera fila también. Muchas gracias, Judith. Gracias por el espacio y un abrazo fuerte a toda tu comunidad tan hermosa. Que tengan buen día, Camilo. A todos ustedes decirles muchas gracias por compartir con nosotros. La Chambrana. Dirige Judith Cartagena. La Chambrana.
Dirige Judith Cartagena.